A ver, sí, no. ¿En qué discrepo? Discrepo en que, claro que obviamente él también estaba buscando sus intereses y su manera de manipular a Europa. Creo que el problema está en que están dos naciones, dos elefantes, Ujú. se están peleando y nosotros estamos en el medio. Ese es el problema. Por eso es que, Los como dos decía elefantes antes, los identificas como Estados Unidos y Rusia. y Rusia. O Ucrania y Rusia. No, no, no. Estados Estados Unidos. Unidos y Rusia. Vale. Estados Unidos y Rusia. Muy buenas a todos. Una vez más, estamos ahora en la tertulia número 6, si no me equivoco. Y adivinen a quién tenemos de vuelta por la tertulia. ¡Luciano! Tenemos a Luciano nuevamente. Hoy tenemos una tertulia, nos espera una tertulia recuperando la geopolítica. Hoy vamos a hablar de geopolítica. Y lo vamos a enfocar en 3 temas. Lo vamos a concentrar en 3 bloques para no dispersar mucho la opinión. Vamos a comentar las noticias de actualidad. 1, que está siendo un bombazo, la entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin. Las sanciones a las que se podría enfrentar Tucker Carlson en las tierras de las libertades de Occidente, de la libertad de expresión sobre todo, y de libertad de prensa, ¿no? Bueno, al hombre que ha sido despedido de la Fox, precisamente, por tener libertad de expresión. Luego, también haremos un breve análisis de lo que está sucediendo en el Mar Rojo, con los hutíes de Yemen, quiénes son los hutíes, quiénes le financian, qué pasa con esa gente, por qué no dejan circular libremente a los buques mercantes por el Mar Rojo, y luego entraremos, a ver si nos da tiempo, ajustaremos todo lo posible el tiempo, porque hay obligaciones que atender. Ajustaremos el tiempo y a ver si nos da tiempo de hacer una pregunta sorpresa. Yo le haré una pregunta sorpresa a Luciano y él me hará otra a mí. Y bueno, entonces vamos a empezar. Vale. ¿Has visto la entrevista de Tucker Carlson La entrevista. a Vladimir Putin? Estábamos hablando un poco, la vi en el canal de VisualPolitik que la pusieron. Y bueno, un poco las críticas que tenían en cuanto a eso era el traductor. Y realmente la traducción que pusieron sí es un poco... deja mucho que desear, ¿no? Crítica constructiva con nuestros amigos de VisualPolitik. Pero bueno, de lo que puedes sacar de ahí, sí, fue muy interesante. Realmente, Carlson le da mucha ala para que Putin pueda, vamos, que no fue una entrevista de esta incisiva, de decir, no, el entrevistador, pues, le metía el dedo en la llaga, o no. Realmente le hizo pregunta y dejó que él desarrollara, que Putin, pues, desarrollara su teoría, dijera sus motivos, se expresara, vamos. Me parece bien, me parece mal. No sé, quizás un entrevistador debería ser un poco más incisivo, ¿no? Quizás de vez en cuando ¿Percibiste un masaje por parte del entrevistador al entrevistado, quizá? Sí, vamos, no que le aplaudiera, pero sí le dio manga ancha para O sea, notaste una entrevista un poco sesgada, en favor quizá de Putin. Sí, como dejar a ver qué es lo que él tenía que decir. En parte está bien porque, bueno, así también uno conoce su punto de vista. Pero ciertamente, pues, no tuvo ningún tipo de opinión así de decir, bueno, mira, pero esto me parece o no me parece. Vamos a quitarle el sonido a esto. Me parece o no me parece mal, o tratar de, ¿sabes? Pero Agarrar de ponerle un punto. Pero ojo, ¿no crees que eso sigue un poco la línea editorial, por llamarlo de alguna manera? ¿No crees que eso responde un poco a la línea editorial de Tucker Carlson? ¿O notas alguna diferencia táctica o estratégica, por ejemplo, con la entrevista que le hizo a Javier Milei o la que le hizo a Bukele? Porque sí que es cierto que puede haber un sesgo en el sentido en el que Tucker Carlson entrevista quizá a políticos más afines a él mismo. Eso sí es posible. Claro, tendría que verlo quizás en una entrevista
con alguien que no sea afina, exacto, que no sea afina a sus ideales, a ver si realmente también le deja una manga ancha a la hora de expresarse, y si no es tan incisivo. Si ese es más o menos su manera de hacer las entrevistas, pues me parece bien. Porque yo sí noto un paralelismo con la entrevista que le hizo a Nayib Bukele, por ejemplo. A Nayib Bukele, incluso yo diría que fue más allá, porque con Nayib Bukele llegó hasta el punto de la camaradería. Bueno, de hecho le recibió en su casa, en la propia casa de Carlson. De Carlson. Y estaban en un ambiente hogareño. Sí, pues, claro. Les faltaba estar en zapatillas, realmente. Sí. Entonces, ahí hablaban como dos amigos. Claro. Entonces, yo diría que incluso esta vez ha tomado un poquito más de distancia, al menos comparándola con la de Nayib Bukele. En el caso de Nayib Bukele incluso le llegó a dar la razón en varias ocasiones de la entrevista. No sé si esa la llegaste a ver. ¿Llegaste a verla? No, la de Bukele no. la llegué a ver. Bueno, le llegó a dar... Y la de Milei vi algunos fragmentos, tampoco me la vi toda. La de Milei yo no la vi. Esta sí casi sí me la... Sé que fue un bombazo también, pero yo la vi. De hecho, creo que esta de Putin acaba de pasar a la de Milei, que era... Sí. Acaba de superar a la de Milei. Porque, bueno, también le han dado mucha propaganda, porque, claro, le ha dado la pataleta a la Unión Europea. Oye, pero es que es normal que... Quieren sancionar a Tucker Carlson por hacer una entrevista, porque Putin es persona non grata. Pero es que fíjate algo, mira, si tú te pones a ver... Hoy en día la izquierda es escogida ahora mismo. La izquierda mundial está escogida. Creo que tenemos un problema, y yo creo que eso es lo que va a hacer que quizás Occidente, hablando Occidente, Europa y Estados Unidos, comience una decadencia. Bueno, yo creo que comenzó hace rato. Sí, pero ya realmente la decadencia total, o sea, la que tú dices... Sí, porque tú dices, bueno, comenzó hace rato, pero siempre ha sido muy paulatina. Todo el mundo ha dicho, Occidente se va a caer, y hasta que se cae, y mañana se cayó, y no dura esta década, y eso está como del 2000, y ya vamos por el 24, ¿no? Ajá. De hecho, creo que hace un año o algo así se estaba hablando de que no, ahora sí se va a caer todo Occidente, porque se juntó Brasil, los Brits, ¿no? Sí, que van a dejar de usar tal, y siempre esta cosa de un lado... Es cierto que siempre se habla del lobo y nunca llega el lobo, eso es verdad. Pero bueno, una cosa es cierta, ojo. Cuando se hablaba de que los BRICS podrían ser una amenaza al dólar, dato de interés, ya no de los BRICS, sino solamente de Rusia. Ahora mismo, la utilización comercial que hace Rusia del dólar es de un 10% frente al 80% que la utilizaba antes del inicio del conflicto en Ucrania. Esto se debe en buena parte a las sanciones. Sí, pero... Me habéis sancionado, me habéis quitado mis dólares, pues no los uso. Bueno, los uso. ¿No queréis que los use? No los uso. Sí, pero fíjate algo, pagan yuanes. La catástrofe no está hecha. O sea, se hablaba de sí, a ver, ¿dónde está la caída, los grandes gurús izquierdosos de los medios estos digitales? No, latinos. Porque en Latinoamérica sí que es verdad que el sesgo se centra en la izquierda, que ahora ha explotado un poco, porque ahora, claro, la izquierda internacional critica esta entrevista. Sí, pero es que cuando realmente... pero fíjate que es ambigua, ¿no? Porque hay también la izquierda europea, también habla acerca de los BRICS y todo esto, pero también es cierto que está en contra de Putin por lo de la alianza. O sea, la izquierda europea está en contra de Putin porque es conservador. Pero es contrario a su ideología. No, porque pero les conviene por todo, pero es que a la vez están en contra de los americanos. Entonces les une el odio. Entonces, claro, es ese juego de estoy aquí y estoy allá. En el caso en particular de España, por ejemplo, en el caso particular de España, ¿qué les une con Irán? Hay gente que se ha confundido con Irán pensando que Irán es un régimen comunista. Nada que ver. No, nada. O sea, Irán es totalmente conservador. Es una teología. Es una teocracia. Creo que eso lo habíamos hablado la otra vez, ¿no? Sí, que los países árabes es algo curioso, ¿no? De que son teocracia, de que la religión es realmente la que manda, pero luego son muy aliados de las izquierdas, ¿no? Y de Rusia. Entonces siempre hay esos ejes de poder, ¿no? Claro. Y eso confunde más. Eso puede confundir más de uno. Claro, sí, bueno, estos son de izquierda, pero
A ver, sí, hay algunos países que sí Hay que hacen estudiar caso a caso. que sí hay Que estudia caso a la caso. Mira, por teocracia ejemplo, y sí aplican políticas de izquierda. mira, el caso concreto de Afganistán, los mujahidines. En el caso de los mujahidines, por ejemplo, esos sí eran de corte izquierda. O, por ejemplo, el movimiento kurdo. El movimiento kurdo, el PKK, son un movimiento de izquierda. Claramente de izquierda. Claro. Y justamente los kurdos no están apoyados por Rusia, sino por Estados Unidos. Sí, es que lo que te digo, Claro, o sea, es muy complejo el asunto. es que mira, y hace años eso yo lo me pude dar cuenta. Perdón. Realmente las ideologías no eran como antes. Antes tú tenías una ideología y yo creo que quizá eso ya ha sido después de lo de la caída del muro, ¿no? Claro. Se marcaban dos bloques muy claros. Hoy día Está más difuminado. eso está muy difuminado. Yo diría que ahora el bloque- Ahora es más de mis intereses económicos, de mis intereses para poder gobernar, ¿no? Si tú me convienes, pues yo me alío a ti. Claro. Y si no me convienes, ¿qué tienes tú para ofrecerme? ¿Qué tengo yo para darte? ¿Cómo podemos así? Yo te mantengo en el poder. O sea, por lo menos caso. Venezuela, ¿no? Que es mi país. Muy de izquierda, muy prorrusa, ¿no? Cuando aquí en Europa se habla de que Rusia es más de derecha. Y tú ves que Rusia siempre está aliado con toda la izquierda latinoamericana y con todo eso. Entonces dice... Porque conoce a su gente. Claro, conoce a su entonces como... ¿Con quién se alía Rusia en Europa? Con la derecha. Con la derecha. Con Orbán. Se junta mucho con Tayyip Erdogan. Sí, es que lo tiene ahí un poco. Pero ¿qué pasa? Porque Rusia siempre busca que su estrategia es a dónde puedo desestabilizar. Por eso cuando... A ver, en la entrevista esta de Carson lo que puede ver es un Putin... si somos un país que nos estamos defendiendo, pobrecito, nosotros nunca nos hemos metido con nadie y siempre hemos estado defendiendo a nuestra gente, ¿no? O sea, esa es a mozo grosso porque él comienza la entrevista hablando de historia, ¿no? De que antes era una nación, con Ucrania, tal, como para justificar todo eso, ¿no? Luego se habla acerca de la creo que no podemos decirlo aquí pues no lo puede vetar YouTube, a ellos quizás no, pero nosotros sí. Pues quitar toda la idea del hombre del bigotillo, ¿no? Buen apelativo. Quitar toda esa ideología de Ucrania, ¿no? Que realmente su justificación es que ese país, y él empieza a hablar de que... ¿Cómo? Discrepas en eso. A ver, los argumentos están muy bien elaborados, o sea, por lo menos hay cosas que yo no tendría que revisar, ¿no? Porque vamos a estar claros, la entrevista la vi parte ayer y terminé de ver la parte hoy. Entonces, no puedo decir es cierto o no es cierto, porque tendría que investigar, ¿no? Pero el argumento que él pone es que el presidente de Ucrania viaja a Canadá y en el Parlamento canadiense, creo que lo escuchaste, ¿no? Eso es buen bombazo, ¿eh? Que viene un hombre y se para, Un que héroe. dice que un héroe de la guerra, tal, y dice yo lo luché contra Rusia, no sé qué, y tal, y entonces, claro, todo el mundo para y le aplaude, no sé qué. Entonces, es curioso, ¿no? Vienen y claro, él habla de eso, no sé, tú lo verificaste, ¿realmente sucedió Sí, así? de hecho fue una noticia viral. Vale, yo realmente no tengo mucho conocimiento en cuanto a eso, no puedo... Noticia viral, sí, aplaudieron, pero, a ver, el argumento del Parlamento canadiense es que no sabían que era un héroe nazi de guerra. Vale. Pero aquí el dato es que quien lo llevó allí a hablar al Parlamento fue Ucrania. Y Ucrania sí sabe que es un héroe nazi. Claro. Ucrania no tiene ese argumento. Lo tiene Canadá. Lo tiene Porque Canadá, Canadá vale. sí. Entonces, claro, y lo que estaba diciendo, y claro, lo que decía Putin era que los héroes que están basados, a los que ellos están exaltando como héroes, pues sabes que el problema de las naciones, y es algo que yo creo que lo he dicho en otras entrevistas, ¿no? Que mi punto de vista es muy, muy libertario, ¿no? El problema que hay con los partidos políticos y con la política en general, ¿no? Estos políticos de carrera, vamos a decirlo así, es que
ellos siempre buscan manipularnos, ¿no? A través de simbología, a través de dividirnos, a través de poner excusa para cobrarnos impuestos. ¿Y qué pasa? En el caso de Ucrania necesitaban héroes nacionales y se centraron en estos héroes que han peleado contra Rusia. Pero creo que hay un dato que obviamos de esta ecuación y es sumamente relevante y lo menciona Putin en la entrevista. Uh-huh. A no ser que tú discrepes. Pero él, por ejemplo, menciona que auge de simbolismo nacional, la búsqueda de héroes nacionales del pasado, que en este caso son héroes de esa simbología, de esa simbología, claro, de esa orientación, fue auspiciado y fomentado por Victoria Nuland, estadounidense, durante el Euromaidán en 2014. Esto es lo que alega Putin y esto es lo que, tras una filtración, tuvo que reconocer Estados Unidos, porque se filtró una llamada telefónica en la que, de hecho, creo que era precisamente la señora Nuland la que decía por teléfono con otro mandatario estadounidense, creo que era... Bueno, no quiero decir porque a lo mejor me equivoco, pero hablaba con alguien por teléfono, un alto responsable de Estados Unidos, y le decía, sabe que hacer ese movimiento va a desestabilizar profundamente Europa. Y ella contestaba con sus palabras en esa filtración telefónica, yes, but you know, fuck Europe. O sea, sí, que le salió por sí. Claro, porque responde a sus intereses personales de Estados Unidos y Europa al final es algo secundario para Estados Unidos, aunque seamos aliados, claro. Al final lo que les importa realmente es la estabilidad económica, política y social de su país. Lo cual yo esto no lo afeo, no lo critico, porque yo también busco lo mismo para el mío. Sí. Lo que pasa es que choca con lo mío, choca con mis intereses personales en España. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know, the EU. Oh, exactly. And I think we've got to do something to make it stick together because you can be pretty sure that if it does start to gain altitude, the Russians will be working behind the scenes to try to torpedo it. Klitschko piece is obviously the complicated electron here. I don't think Klitsch should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. Claro, es que mira... Lo que te quería preguntar la pregunta es si tú en esto discrepas o crees que ha exagerado Putin al decir que todo esto comenzó en el 2014 con el Euromaidán. A ver, sí, no. ¿En qué discrepo? Discrepo en que, claro que obviamente él también estaba buscando sus intereses y su manera de manipular a Europa. Creo que el problema está en que están dos naciones, dos elefantes, se están peleando y nosotros estamos en el medio. Ese es el problema. Por eso es que... Los dos elefantes los identificas como Estados Unidos y Rusia. Y Rusia. O Ucrania y Rusia. No. Estados Unidos y Rusia. Vale. Estados Unidos y Rusia. O sea, entonces estás reconociendo de facto que Estados Unidos está utilizando como marioneta. Claro, es que escucha, y Rusia también. O sea, Rusia es una parte activa. Es una parte activa, no está utilizando nada. Esto no, pero lo utilizó también. O sea, tú tienes que darte cuenta de que, o sea, ambas partes han utilizado Ucrania porque, ¿qué ha hecho? Cuando le quitó gran parte Putin a Ucrania, cuando fue Crimea y todo esto, fue en el contexto del Euromaidán también. Sí, pero claro, son todas las... O sea, ellos siempre han estado buscando excusas. O sea, ¿qué es lo que yo veo de Putin? Putin siempre ha estado tratando de... Vale, yo quiero el control de esta parte de Europa. ¿Por qué? Bueno, le conviene económicamente, le conviene... mira, cuando tú ves el por qué... claro, él se pone como un niño, un bebé inocente que, pobrecito, yo quería ser amigo de ustedes y ustedes me han rechazado del club, ¿no? Vale, yo quería pertenecer, o sea, mi punto de vista, ¿no? Vale. O sea, lo que yo vi en la entrevista, ¿no? ¿Cuál fue su actitud? Su actitud, oye, yo quería ser amigo de ustedes, pero ustedes no me dejaron ser amigos. Vale, yo quería participar con ustedes y ser un gran amigo, pero ustedes no me han dejado. Vale. Unas claves. Vale. ¿Cómo decirte?
esa es mi opinión con respecto a ese punto, ¿no? Él se pone como un niño chico y no le dejaron pertenecer al club. Que él nunca han tenido intenciones limpias. No estoy diciendo que Estados Unidos también sea un bebé de pecho. Ojo, a ver, yo estoy poniendo, cada uno está jugando sus cartas y sus intereses. Creo que esto es obvio para cualquier estado, es aplicable a cualquier estado. Claro, ¿y qué pasa? Obviamente, yo económicamente empiezo a hacer que, y esto lo llevan haciendo de hace años, les doy gas barato, les doy todo esto barato a Europa, somos amigos, somos aliados. Europa se confió, Europa empezó a chupar de eso y empezó ellos a acercarse a Europa. Europa empezó a verlo como un aliado más, como decir, no sé, Francia y España, Francia y Alemania, o sea, como que vale, somos una comunidad y somos... Alemania debe en gran medida su crecimiento, claro. Su supremacía industrial se la debe a Rusia. A la energía barata rusa. ¿Y qué pasa? Claro, ellos empiezan a eso. Esto no tampoco lo hacía él de gratis. Ciertamente había una cuestión económica, pero ahí habían otros intereses que él estaba diciendo, bueno, a la hora de yo puedo apretarles y tienen que votar y vamos la geopolítica es cuestión de aliados. Si tú te pones a ver en las Naciones Unidas, en todo esto cuando van a sancionar, entre tú más aliados tengan los votos, realmente tú puedes hacer lo que sea. Cuando a ti te apoya la mayoría, tú agarras y haces y tienes el respaldo. Aunque pueda ser cuestionable y se maneja los medios de comunicación y se maneja todo para que vaya a favor tú. Entonces, de hecho, fíjate algo interesante, ¿no? Y volviendo otra vez, me gusta siempre tocar el tema de Venezuela porque es un tema que me toca muy personal, ¿no? Claro. Y es a lo que yo pude vivir todo ese proceso. Chávez cuando toma el poder, ¿por qué él puede hacer lo que hace, ¿no? Que otras naciones latinoamericanas han tratado de imitarlo y no han podido. Los Kirchner, Petro en Colombia, el otro de México y así sucesivamente. ¿Por qué Chávez tuvo tanto éxito y logró? Porque él tenía una herramienta clave que era el petróleo. ¿Y qué hizo? Lo usó a su favor. Todos estos países pequeños, todas estas islas del Caribe, que Santa Lucía, que de repente te las puedo nombrar y la gente dirá, ¿dónde queda eso? ¿No? Pero que son parte de las Naciones Unidas y su voto es un voto, al igual que de repente el voto de Alemania, ¿no? Alemania vota en las Naciones Unidas y uno vale uno. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas poquitas de naciones chiquitillas que hay por ahí, todo eso empezó a petróleo a precio de saldo. Obviamente lo aceptaron esta gente. Y a favor el voto, venga. Y jamás pudieron sancionar a Venezuela en esa época. ¿Por qué? Porque él controlaba y esto fue asesorado por los cubanos. Le dijeron, mira... Y acabó muy sancionado, Venezuela. Sí, pero luego, una cosa, pero claro, luego que el petróleo ya no se estaba produciendo, luego que luego que la vaca la exprimieron... ¿El petróleo? Claro, ¿sí? Venezuela no produce su propio petróleo, se compra petróleo iraní. Pero, ¿y dónde está la exportación de petróleo de Venezuela, que supuestamente le estaba comprando a los Estados Unidos, por eso llegaron a un acuerdo? Algo de esto entendí yo. Vale. Que ahora Biden es amigo de... Claro, que ahora creo que lo va a volver otra vez a sancionar. Entonces, eso son las sanciones para sacarle petróleo. No, si no produce, entonces... No, porque que las empresas americanas iban a entrar y poder invertir para poder extraer el petróleo. Pero ¿y por qué no lo Extremadura? Es que no lo entiendo. Vale, ¿por qué? Porque se nacionalizó bueno, ya era parte de la nación, pero Petróleos de Venezuela era una empresa que trabajaba, o sea, que a pesar que era venezolana, pero funcionaba como una empresa aparte. O sea, el gobierno no podía, o sea, aunque era del Estado, el Estado no tenía el control total de la empresa, sino que habían unos residuales, o sea, después de que la empresa producía, era autosuficiente, pagaba sueldos, reinvertía en exploración, en todo lo que tal, lo que quedaba, pues venga, le daba una cantidad al gobierno. Por eso siempre esa compañía funcionó de primera clase, siempre tuvo a los mejores ingenieros y todo eso. Entró este hombre y dijo, no, es que, bueno, con las excusas de que la derecha quería privatizarlo, de que no sé qué, tomó el control de la empresa y quisieron saquearla, chuparla. Entonces, obviamente, cuando tú una empresa no la inviertes... Entonces quebró. Sí y no, porque la empresa sigue ahí.
Pero no extrae. pero realmente ya no extrae petróleo porque toda la maquinaria es vieja, se han ido dañando. ¿Y qué ha hecho? Ellos lo que han hecho es darle las concesiones a China y a Rusia. Entonces China y Rusia son los que extraen petróleo de Venezuela. China y Rusia, claro, a cambio de dinero que ellos necesitaban. Cuando Esta es una clave interesante porque China también ha hecho lo mismo, ha hecho una cosa parecida con Irak. Irak, gracias a Estados Unidos, padeció de un vacío de poder enorme. Al matar, al acabar con Saddam Hussein, sí, se fragmentó el Estado, se fragmentó el país. Esto fue muy aprovechado por China y por Irán, por supuesto. Irán extendió sus raíces chiitas sobre territorio iraquí, en el cual eran una minoría y ahora son una mayoría. Ahora mismo la mayoría religiosa de Irak es el chiismo, son chiitas la mayoría ahora, cuando antes eran la mitad, sí, una minoría claro. chiita. Y China, por su parte, también aprovechó para invertir, cambiar petróleo por inversión extranjera y por reconstrucción. Es decir, Irak la reconstruyó y la está reconstruyendo China con su dinero. Las ciudades, todos los desperfectos de guerra que causó Estados Unidos se está reconstruyendo gracias a China, a cambio de petróleo. A cambio de petróleo. Claro, es que es lo que te digo. Están, de hecho, cuando hubo el problema de que posiblemente iban a sacar a Maduro y todo eso, inmediatamente se movió todo el grupo Wagner a Venezuela, o sea, o parte de ese fragmento. O sea, realmente los tentáculos rusos son muy fuertes. O sea, Rusia nunca... Por eso digo, cuando ellos hablan de... Cuando yo veo a Putin ahí como... yo veo a la hipocresía... Pero vale, en cuanto a este asunto, las claves que yo veo. Rusia alega, ya desde el principio y en la entrevista con Tucker Carlson lo confirma, Rusia alega a dos asuntos cruciales por los cuales él entra en el conflicto con Ucrania. Número uno, la seguridad territorial de Rusia, que la ve amenazada por la entrada de Ucrania en la OTAN. ¿Por qué? En la OTAN realmente no, porque para entrar en la OTAN necesita un requisito. Porque realmente lo que quería Ucrania, si te pone a ver, era entrar en la Unión Europea. Ciertamente el ya estar dentro de la Unión Europea te da un paso más para poder entrar en la OTAN. Claro, pero una cosa no implica la otra. Ojo, o sea, lo que amenaza su seguridad territorial es la OTAN, porque es la que puede poner bases. Claro, bueno, ya con la entrada en la Unión Europea ya pueden entrar bases militares de toda la Unión. Pero sí, pero la OTAN, claro, pero la OTAN es otro requisito. Y fíjate, de hecho, que otros países de la Unión Europea no estaban dentro de la OTAN, estando dentro de la Unión. El caso, sí, el caso B, fíjate, más reciente, ¿no? Es Unión Europea, no es OTAN. Pero no es OTAN, porque ellos tampoco querían meterse en esos fregados, hasta que, bueno, Rusia como que dijeron, bueno, vamos por estos casos vamos a meternos. O sea, que una cosa no implicaría a la otra, pero él lo usa de excusa. Claro, ¿por qué algunos países ingresaron en la Unión Europea y no solicitaron formalmente su entrada en la OTAN? Porque la OTAN, aunque se niegue, la OTAN, desde su fundación, fue una alianza militar de oposición a Rusia. Claro. De oposición a Rusia. De hecho, Rusia lo intentó demostrar, creo que fue en los 90. Rusia lo intentó demostrar de una manera muy inteligente, a mi parecer, que fue amenazar no, sino apuntar a que OTAN era una alianza de enfrentamiento a Rusia, lo cual era negado por la OTAN, y dijo, de acuerdo, pues yo solicito mi ingreso formal a la OTAN. Si no es contra Rusia, pues me tendrán que aceptar, ¿no? Claro. Y por supuesto le negaron a la OTAN. Porque efectivamente... De hecho, él lo dice en la entrevista que habló cuando él en el 2000 se pone a gobernar, que habla con Bill Clinton, y Bill Clinton le dice, bueno, puede ser, y después al día siguiente... No, él lo dijo sincero, o sea, lo que dice Putin es que sinceramente dijo, bueno, vamos a ver. Pero dice que al día siguiente que habló con un asesor, o sea, le dijo, mira, ¿qué posibilidad? Porque Bill Clinton no sabía que la OTAN estaba creada en contra Rusia, quizás. Sí, o quizá los ejecutivos militares, y el asesor le dijo, no, claro. Imposible, o sea, imposible. A lo que alega Putin en la entrevista, y bueno, y desde el comienzo del conflicto, es a que la entrada eventual de Ucrania en la Unión Europea y sobre todo en la OTAN amenazaba directamente la seguridad de Rusia, porque suponía poner la frontera de la OTAN a escasos 1000 kilómetros de Moscú, creo que incluso menos, porque Ucrania es el país más cercano a Moscú.
Vale. Ucrania es el país más cercano a Moscú. Pero ahora Luego, la entrada de, por ejemplo, países fronterizos que también eran herencia soviética de la Unión, de la antigua URSS, serían, por ejemplo, Estonia, Lituania, Letonia, estos países que también ingresaron en la OTAN y la Unión Europea, también suponen una amenaza, pero ya quedan más lejos de la frontera de Rusia, de la frontera con Moscú, hacen frontera directa con Rusia, pero están más lejos de la capital. Y también es verdad que no tenía capacidad de reacción en aquel momento Rusia, porque el ingreso de estos países sucedió ya hace tiempo, incluso antes de la entrada de Putin al poder, de la llegada de Putin al poder, y cuando Rusia era más débil. También otro dato al que apunta al que habla también en la entrevista, es lo de la desnazificación. Esto, por ejemplo, a mí me costó más entenderlo, a qué se refería, porque Zelensky realmente no es de esa ideología, de hecho es progresista. Claro, y de hecho él es de etnia judía. Sí, O también. sea, él es hebreo. Sí, también. Y además progresista. ¿Qué pasa? Que, claro, cuando profundizas, realmente a lo que se está queriendo referir Putin es al ascenso al poder de aquellos revolucionarios, grupos que dieron el golpe de Estado de 2014 en el Euromaidán, que efectivamente están en el gobierno, y Zelensky no se sabe si no pudo o no quiso, no lo sacó del gobierno. Son herencia de Poroshenko, del anterior mandatario, que fue el que llegó al poder tras el golpe de Estado. Recordemos que en el 2014, ese golpe de Estado auspiciado por Estados Unidos acabó con el gobierno de Yanukovych. Sí, que era prorruso. Que era prorruso, bueno, como todos los anteriores de Ucrania. ¿Qué pasa? Que Lo que pasa es que, vamos a estar claros, toda esa herencia, de hecho yo se lo estaba comentando a mi hija, me estaba preguntando acerca de eso. El problema que ha pasado con Ucrania, que quizá no pasó con Polonia y todos estos países que eran antiguamente comunistas, es que al ellos salir del comunismo, realmente o sea, cuando privatizaron las empresas estatales, sí hubo una privatización realmente más limpia, ¿no? O si en alguno de estos países no fue limpia, para poder ingresar luego a la Unión Europea, pues tuvieron que hacer ciertos cambios y pues hubo ahí un poco de quitar eso que había, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en Ucrania, según tengo entendido, cuando pasaron de ser comunistas, ¿no? De estar bajo la influencia del satélite comunismo, la élite que mandaban el Partido Comunista, y estos se repartieron las empresas, y eso realmente son la élite ucraniana. bueno, eso sucedió realmente, en parte también sucedió en Rusia lo mismo, cuando cayó la antigua URSS, que son los oligarcas rusos. Sí. Los oligarcas rusos son, cuando llegó la privatización en la URSS, y se convirtió en la Federación Rusa, en esa conversión, el Estado, para privatizar y liberar empresas y no quedarse con todo, para diversificar, concedió un montón de empresas a venta muy baja, casi simbólica, claro, a miembros que eran del Partido del Soviético. Partido Comunista. Sí, claro, para mantener... Y esos son los oligarcas rusos de hoy. Claro. Son gente que heredó empresas millonarias prácticamente con inversión mínima. Sí, con algo que por ser parte del partido, ¿no? Que no es de repente un oligarca como de repente en Occidente, ¿no? Que es alguien hecho a sí mismo, que No, de repente... ni siquiera miembros del partido, son miembros del Estado. Son miembros del Estado, son funcionarios, altos funcionarios Pero del Estado. claro, gente que estaba muy bien Pero conectada. no son ni comunistas ni tenían ni... Claro, pero trabajaban para el Estado. o puede ser que sí, pero realmente, claro, cambiaron, dijeron, mira, esto está cambiando y se aprovecharon, pues. Entonces, ¿qué pasa? Claro, todo esto causa olas de corrupción, ¿no? Ujú. Tú al ser parte del funcionario, miembro del partido, lo que sea, amigo tal, por supuesto que estás dentro de la élite de la gente que está gobernando, Bueno, y que va a gobernar por mucho tiempo. Pero, Entonces, ojo, no se aparta mucho eso, la política, por ejemplo, que ha hecho Milei con la aerolínea argentina. ¿Qué ha hecho? Ha dicho, esta aerolínea da pérdidas. A partir de ahora, se la regalamos a sus empleados. realmente no, fíjate algo Como una curioso. cooperativa. Que yo esa política la veo bien. Pero claro, claramente es pero eso, ven acá. convertir a funcionarios en propietarios. Sí, pero es que es Lo diferente. que pasa es que una empresa que da pérdidas, claro. Pero Claro, pues no, una no empresa que es... da ganancias, Escucha, no, serían oligarcas argentinos. claro, pero ¿qué es lo que pasa? No es ¿cómo decirte?
lo de Milei fue una manera estratégica, ¿no? De quitarse de encima un peso muerto. No solamente de quitarse un peso muerto, de que no le fueran a hacer huelga o no le fueran a decir, vale, nos estás tal, y mira todos los empleados que van a quedar fuera. O sea, si tú te pones a ver la jugada de ajedrez que él está haciendo, es una jugada maravillosa, porque él le dice, vale, esta empresa está siendo mantenida porque siempre da pérdida y el Estado tiene que dar, porque ustedes han hecho todo lo que es el sindicato, ¿no? Ujú. Pues ha metido a los amigos, a los primos, a tal, no sé qué, 20 que aquí hay dinero para todo el mundo y entonces enchufaste a todo el mundo. Obviamente, si se privatiza, primero No, que a ver, la jugada es buena, porque de esa sí, manera tú sí, tienes que buscarte las castañas del fuego para que esa empresa sea rentable. Porque claro, no entonces, ¿qué pasa? Claro, tú como trabajador vas a decir, pues mira, todos estos puestos hay que eliminarlos, pues estos puestos no sirven para nada, están ahí de relleno. Claro. Y entonces ya la decisión la estás tomando tú. Pero donde yo voy- no la está tomando una empresa, porque ¿qué pasa? De acuerdo. Porque si la empresa privada, o sea, si viene y no sé, vamos a suponer que Iberia compra a ellos, Sí. entonces ¿quién es? La malvado imperio español, ¿ves? Nos están colonizando y empiezan a hacerse las víctimas, ¿no? Claro, pero ¿a dónde voy yo? A que esta es la misma jugada que de la que tomó parte en los albores de la Federación Rusa. No, Estas empresas realmente... dan beneficio, algunas, otras no. Se las damos No, a los altos funcionarios. realmente lo que han Y ellos hecho... tienen que buscar que sea rentable, obviamente. Sí, si pero, no, pero lo que ya han no están sostenidos por el Pero Estado. lo que hicieron fue un acto de corrupción realmente, porque tú, cuando tienes esa conexión, obviamente ayudas, porque el problema con Ucrania es que era toda esa corrupción que había. No, en este caso no. En el caso ruso no percibían ayudas del No. Estado. De hecho, el Estado En el caso ruso, pero en el caso Ucrania, siempre hubo Al revés. chanchullos, claro. En este caso, en el caso de Rusia es al revés. Los oligarcas tienen que apoyar incluso a veces al Estado. Claro. Están como medio obligados. Medio porque obligado somos por eso, estas pero empresas. en Ucrania no pasaba eso. En Ucrania la corrupción y todo eso lo que había, que de hecho también la Unión Europea le dijo, si ustedes quieren pertenecer, tienen que limpiar todo esto, Ujú. ¿no? Porque así no pueden estar. O sea, un Estado que mantiene empresas privadas deficitarias, un poco como lo que pasó con los rescates de los bancos aquí, todo eso que tú también te pones a ver y tú dices, pero vale, son empresas privadas, ¿por qué tienes que sacar de mi dinero en vez de rescatarnos a nosotros, porque los rescatas a ellos, ¿no? Exactamente. Es un poco ese tipo de política. Y volviendo otra vez a retomar y al tema que Lo está, del ¿no? Euromaidan, sí. Claro, realmente ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace la mayoría de los estados? Utiliza un descontento que hay del pueblo, financian a alguna de esta gente para que puedan haber revueltas y pueda haber un cambio. Claro, ¿qué sucedió? Que en este caso, en el del Euromaidan, Estados Unidos financió al grupo que le hacía oposición a Rusia, Rusia, claro. en Ucrania, que exigían un cambio, que bien es cierto, que aquí hay que decir las cosas como son. Víctor Yanukovych, el presidente que acabó exiliado, que tuvo que huir de Ucrania por las protestas del Euromaidan, era altamente corrupto. O sea, hasta puntos insospechados. Pero bueno, tampoco nada nuevo bajo el sol en Ucrania. Sí, Pero que tenía un váter, tenía el servicio en casa, era de oro. claro, pero es que nunca. Claro, pero es que lo que Esto tú lo dices, tengo, pero, esto no pero, vas a pero creerlo. es lo que tú dices, ellos acusan, fíjate cómo Putin pone, o sea, ellos tenían a estos títeres, Putin, No, que realmente no eran títeres, sino Sí, que eran de títeres. ideología prorrusa. eran títeres, vamos hasta acá, cuando tú tienes a alguien que Yo discrepo, porque- ¿eh? porque- Yo discrepo. Son No. amigos de la ideología. Sí, pero ven acá, y- cuando tú tienes un comercio y tienes todo y no sé qué, y te apoyo y te ayudo, obviamente por ejemplo, a ti te conviene tener a ese títere. Entonces, para ti, Angela Merkel sería una títere de Putin también. Víctor Orbán sería un títere de Putin. O sea, ser aliados al títere. No, Son pero cosas ven acá, distintas. pero es que es diferente ser aliado y tú defender tu soberanía a ser un entreguista. O sea, cuando tú tienes un gobierno que realmente hace lo que tú quieres, como decirlo en África, lo que pasó con Francia. No sé si lo habíamos comentado, sí. ¿Qué era? ¿Eso eran gobiernos títeres o eran aliados? Eran gobiernos títeres, claramente. Claro, ahí sí. Entonces es que hay una diferencia, no quiere decir No, pero que porque tú en la comercies- política interna de los países mandaba Francia. Bueno, Es pero, más, es que la política interna pero también es más, es que luce su economía, es que su economía
Es el franco, el C... Claro, sí. El CH... Sí, la moneda bueno, que le crearon ellos. La moneda francesa, el franco francés que se creó ad hoc para África. Que la emite Francia. Pero tú ven acá, pero lo mismo sucedía en Ucrania con todos estos gobiernos. Claro, soberanía económica, los grivnas, que no tenían nada que ver con los rublos. Pero todo el comercio ¿cuál era la mayor parte del comercio? Que lo dice Putin en la entrevista, tenían un comercio impresionante. Claro, ¿Por qué? Porque a través de eso él presionaba. O sea, tú tienes que ver que hay dos maneras y eso tú me la dijiste, el soft power, claro. Es una manera de ¿cómo decir? De mantener que te hagan... ¿Tú qué crees? Que en Venezuela... Rusia ha aplicado un profundo soft power en Ucrania. Esto está claro. ¿Por qué? Porque yo lo sé de buena fuente. Claro. Yo lo sé de buena fuente. El cine que se veía en Ucrania era ruso. El teatro que se veía en Ucrania era ruso. El idioma mayoritario en Ucrania es el ruso. Claro. O era, ahora he forzado un poco el ucraniano, pero mayoritariamente era el ruso. Había una grandísima influencia rusa. Eso está clarísimo y es innegable. Ahora, tenían su soberanía económica. Tienen, porque usan el grivna, no es el rublo. El Banco Central es el de Ucrania. Pero fíjate que la soberanía se les acabó en el momento que ellos decidieron cambiar de rumbo. O sea, cuando sale electo Zelensky y él decide hacer los cambios que entonces empieza a alegar, estoy protegiendo mi país. El hombre, claro, pero otra cosa. 2014 con Crimea ya. Claro, pero él empieza a hacer todos estos movimientos y a tener todo esto porque se supone cuando él empieza a ver que se aleja su títere. Pero tú sabes cómo ganan las elecciones Zelensky. ¿Sabes qué idioma hablaba en campaña Zelensky? Sí, imagino que es ruso, ¿no? Y ahora habla ucraniano. Él claro, porque Poroshenko, es que esto es un dato importante. Poroshenko empezó a prohibir a todos los partidos prorrusos por miedo a que volviera otra vez, claro. Los títeres votados por la gente. ¿Qué pasa? Que Poroshenko se ganó muchos enemigos, sobre todo en el este del país y en el sur, Odessa, porque era profundamente pro-otanista y ucraniano. Y hablaba en ucraniano, casi siempre. Zelensky se planteó como alguien que no se definía ni a la izquierda ni a la derecha. Sí, exacto, como estoy descentrado, claro. Un clásico del populismo. Pero, y dio toda su campaña en ruso. No, Esto confundió al este, porque todos los partidos prorrusos estaban prohibidos y el este, el Donbass, claro, todo eso... y sobre todo la parte de Odessa, que también son o eran bastante prorrusos, le votó pensando que era como una especie de caballo de Troya. Bueno, han prohibido los partidos prorrusos, pero este sin decirlo, es prorruso. Y le votaron y ganó con una mayoría. Sí. Pero también una de las cosas que ayudó es que su programa de televisión, el que él hacía de presidente, él combatía la corrupción. Claro. Y eso fue algo que también el lema de campaña ayudó mucho. Y mucha gente dijo, pues mira, este es el hombre que va a quitar que la mayoría de los gobernantes que logran a veces prometiendo eso, ¿no? En países, Venezuela. ¿Por qué gana Chávez? Porque un hombre que dice, voy a romper con toda la línea que hay antiguamente. Y lo hace, ¿no? O sea, es alguien que no está vinculado a los partidos políticos, no sé qué, mira, es un hombre nuevo, un hombre fresco, y va a combatir la corrupción. Obviamente se incrementó por 100, ¿no? Y no quiero compararlos igual, pero también, fíjate, Bukele, cómo gana en las elecciones, prometiendo que ella... Y cómo acaba de pasar las últimas, ¿no? Entonces, Milei, ojo, ¿no? Bukele. Milei, ¿cómo gana sus elecciones? Milei gana sus elecciones prometiendo también acabar con toda esta casta, con todo no sé qué. Pero Bukele gana no prometiendo, cumpliendo. Vale, no. Ahora. Bueno, él ahora, mayoría, claro, obviamente hay resultado. El mayor éxito de la historia de la democracia es el de Bukele. En uno de los países más pequeños es el mayor éxito. Pero fíjate algo, Chávez. ¿Sabes quién es el segundo partido que le sigue a Nuevas Ideas, al partido de Bukele? El segundo partido, que era hegemónico antes. El segundo partido es el FMLN, el Farabundo Martí Liberador Nacional,
De izquierda, ¿Y cuánto? 10% de los 10%. votos. Pero es que pasó lo mismo con Chávez en las segundas elecciones, cuando él toma el poder y hace el cambio de la raza también. Es la raza también, porque su carisma, todo esto. Entonces, claro, todas estas cosas hay que mirarlas con lupa. Es por eso que yo te digo que yo no creo en los partidos políticos. Bueno, eso yo tampoco, ahí estamos de A, acuerdo. a mí me parece que el modo de actuar de los partidos siempre hay intereses. Siempre hay gente detrás y hay gente que te está financiando. Tú cuando te tiras una campaña de eso, o sea, Zelensky, o Putin, o Bukele, o Milei, o sea, tiene que haber atrás Bueno, yo creo que atrás hay una maquinaria y tú tienes para, como está puesta nuestra democracia, es Democracia. sí, exacto, democracia, ¿no? Como está planteada, ¿no? Hoy día es que y la gente piensa que necesitan a los gobernantes, porque la otra vez yo me acuerdo que fue, creo, una red social que yo hablé acerca de que se debe eliminar casi todo lo... Dice, sí, pero ¿y cómo vamos a gestionar no sé qué? O sea, fíjate que se ha creado una necesidad en la gente de que ellos son necesarios, ¿no? Cuando realmente no, lo que hay es un grupo de Bueno, gente ahí sí discrepamos un poco. que quiere vivir del Estado. Ahí sí discrepamos un poco. Porque yo sí considero que el Estado, aunque se pueda reducir a su mínima expresión, el Estado tiene que existir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Pero pongamos sí, pueblo A, pueblo B, pero hay que construir un puente, ¿quién lo paga? Claro, pero el Estado puede manejarse, fíjate algo, que este es el planteamiento, el Estado puede manejarse no a través de partidos políticos. O sea, ¿cómo decirte? Un Estado puede agarrar y de gente muy preparada, pues agarrar o de cierta gente que cumpla ciertos requisitos, escoger Pero esta tiene que gente existir. para... Vale, existe, pero en una mínima expresión y no gente de carrera, gente que tenga que prestar servicio durante un tiempo determinado y no puede ser reelecto, no puede ser no sé qué, o sea, terminaste de servir, ya está, ¡pam!, descartado, no es que vas a hacer ni con campañas políticas, todas esas cosas son basura. ¿Por qué? Porque te engañan. Un político viene y agarra y te promete lo que tú necesitas. Bueno, yo creo que la clave estaría, creo que esto lo hemos hablado en alguna ocasión, la clave estaría en que en lugar de votar a personas, se votaran las medidas. Y esto creo que sería la clave, porque ahí te da igual quién gobierne. Pero no, tú sabes por qué tampoco es, porque una medida te la pueden vender si... Yo soy una empresa, ¿no? Yo soy un empresario. No sé, del reciclaje. Y a mí me conviene que la medida que se ponga es que todo el mundo tiene que reciclar si no lo multan. Si no, multa que te pongo. ¿Por qué? Porque yo soy una empresa y necesito toda esta materia prima que me van a dar gratis. Entonces agarro y monto toda una campaña televisiva porque tengo los medios, tengo los fondos y monto una campaña televisiva. Y la gente, o sea, yo me he dado cuenta que la gente es estúpida. La gente, Bueno, la mayoría cuando vota es estúpida. Y ya está. No es que mira... Claro. Pero partiendo de esa base, partiendo de la base que es mejor que se voten las medidas o que se vote a una persona. Mira, no, para que haga lo que... pero es que no, es que lo mejor que tiene que haber es que haya un sorteo al azar. Pero ¿cómo va a ser un sorteo al azar? Eso me parece una terrible idea. Pero ¿por qué? Tú tienes un grupo de gente que te cumple ciertos requisitos, abogados, doctores, economistas, un grupo de gente muy preparada que tiene un currículum muy bien. Ese grupo de gente la tienes en una bolsa, ¿no? En la cual esa gente tiene que prestar servicio. Tecnocracia. Tal cual. Hacen el sorteo, se necesita un parlamento de 50 personas, por decirte algo. Estoy poniendo un número al azar, ¿no? Cada país puede manejarlo de una o de otra manera, depende de su necesidad. En ese parlamento, estas personas son elegidas y ese parlamento es el encargado de manejar el país, de manejar todo. No. Me parece mala idea, porque el que salga, claro, cuando salga un abogado, pues dedicará la mayoría de las inversiones y fondos al asunto que él conoce, que es la ley. Pero es que precisamente es un grupo, te puso un número de 50 personas, donde hay de todas las especialidades. Entonces, obviamente, cuando se tomen medidas, se van a discutir. Y cuando tú estás ahí, tú no tienes un sesgo. Puede ser que de repente tengas alguna idea, pero tienes gente que está ahí,
que también está preparada en cierta materia y que puede preparar informe y que cada uno puede leer y decir, vale, esto es lo que podemos votar. Porque si tú me dices, nosotros tampoco estamos preparados para eso, si a ti o sea, ¿tú has estudiado algo de economía? No. ¿O algo de abogacía? No. Pero sencillamente viene el político de turno, nos lo vende como que es lo mejor para, para ayudar. Bueno, pero es que precisamente una tecnocracia son gente preparada y que si hay una variedad, escucha, si hay una variedad suficiente dentro de eso, de diferentes especialidades, puedan llegar a una conclusión. No digo que sea 100%, porque nadie va a acertar 100%, pero tiene una cosa, pero por lo menos no tiene el sesgo de que atrás lleva una ideología política, de que atrás lleva una empresa que lo ha financiado y que tiene que hacer, porque de repente lo financió el bloque de las eléctricas, o las petroleras, o el bloque de no sé qué. Entonces... Pero eso pasa en mayor medida de esa manera que tú propones. Porque todas las eléctricas no tienen ni que vender una ideología, van directamente a la persona que está gobernando y dice, toma. Sí, pero es que no es una persona la que está gobernando, es un grupo de personas. ¿Crees que no puede pagar? No, porque es una cosa, vale, pero es que dentro de las 50, ¿tú crees que las 50 se van a dejar corromper? Pues... Es menos probable de que esas 50 que no tienen nada que ver entre ellos, que no están dentro de un partido, de que no están dentro de una ideología, alguien se chive y diga, no, este está tratando de comprarnos, ¿entiendes? A que tú agarres un partido político, que el que está ahí y tú para poder ascender dentro del partido, porque es tu carrera, tú dependes del partido, porque la mayoría, la mayoría de esta gente, o sea, fíjate, no ha trabajado en su puta vida. No ha trabajado en su puta vida. Son pocos, ¿cómo decirte? Rajoy, que tiene una profesión. A ver, ¿qué hacía Zapatero antes de la propiedad? Ajá. No, la mayoría son abogados sin... Sí, pero nunca ejercieron de carrera. Pero ¿por qué lo hicieron? Ya cuando estaban empezaron a tomar la carrera porque eran políticos y nunca ejercieron. Sí, efectivamente. O sea, tú ponte a ver la carrera de cada uno de ellos y esta gente que nunca en su puta vida sabe lo que es trabajar 8 horas. Ya. Sabe lo que es de repente que en un trabajo te diga, mira, son 10 horas y te las tienes quemado por el mismo precio y tienes que firmar aquí. No lo sabe. Eso es verdad. Y colocan leyes y hacen cosas que tú dices... Pero mira, yo la tecnocracia más cercana que conozco es la de la Comisión Europea. Y por la experiencia que tenemos, la Comisión Europea es una tecnocracia. Nadie elige a esa gente. Y... porque hay que saber diferenciar entre la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Es el que elegimos, sí. Pero es que el Poder Ejecutivo está en la Comisión Europea, no en el Parlamento Europeo. Entonces el Poder Ejecutivo lo tiene la Comisión y no lo elige nadie, es una tecnocracia. O sea, a todos los efectos, la Unión Europea es una tecnocracia. O al menos efectos prácticos. ¿Qué sucede? Que en esa tecnocracia sí que hemos visto que se han filtrado casos de corrupción. Marruecos y Qatar han estado mandando sobres directamente a los tecnócratas europeos. Entonces sí hay corrupción igualmente en la tecnocracia. Sí, pero fíjate que esta gente es permanente. Yo estoy hablando de gente electa cada tanto tiempo. No, la Comisión Europea también es electa cada cierto tiempo. Lo que pasa es que no la elige la gente. O sea, es cambiada, digamos, la cambia. Sí, pero ¿quién la cambia? ¿Quién la maneja? ¿Cómo es elegida esa gente? Ahí es donde está. No estoy seguro. Quizás vale, pero ahí es donde está el detalle. Ese es el detalle, que el detalle es el tiempo que está esa persona. Sí, si esa persona eso sí es verdad. Son políticos. Claro. Bueno, es que el problema son los partidos. El problema de fondo de los partidos políticos. Porque tú cuando estás sesgado por una ideología, o a ti cuando te coloca el partido, o es el que te promueve el partido para que seas, ese es el problema. Pero bueno, no tiene tanto que ver, porque mira, porque ¿quién gobierna la Comisión Europea? ¿Quién fue Ursula von der Leyen. Vale, pero ¿quién fue no fue uno del PP, si no me recuerdo, que fue presidente del Banco Europeo? Me parece que sí, el tipo está muy, no sé, creo que era del PP, si no me equivoco. Bueno, muy famoso, revísalo ahí. Y fíjate lo curioso, claro, tú dices, pero ¿quiénes son la gente? Dice los tecnócratas. Sí, el tío es un estudiado, el tío era, o sea, capacitado estaba para poder estar en el puesto, pero era del PP. Entonces tú dices, claro, hay un sesgo político
y hay órdenes políticas. Y obviamente la corrupción está el problema. O sea, la raíz son los partidos políticos. Los partidos políticos realmente son mafias. Ya. Si tú te pones a ver, está el padrino de turno, y se tiene El que hacer lo padrino. que diga el padrino. Claro, es que son mafias. Ya. No me importa, mira, no me importa si se llama PP, no me importa si se llama PSOE, no me importa si se llama Podemos, Vamos o Venimos. De Guindos. Luis de Guindos. Luis de Guindos, Sí. ¿eh? Vicepresidente. Vicepresidente, Del Banco vale, Central Europeo. del Banco Central Europeo. No estaba tan equivocado. Entonces, Fue en Claro. 2018. tú dices, ¿qué? ¿Pero quiénes son esos tecnócratas? Obviamente gente que ha mamado de la corrupción. O sea, tú agarras y Sí, no pero puedes, lo o sea, que viene de Pero no hay una que son ideología, maf- mira. que son mafiosos. O sea, Pero escucha. el problema es que nosotros tenemos que sacar los partidos políticos. Bueno, en Pero- eso estoy de acuerdo, siempre te lo digo. Pero, por ejemplo, en el caso concreto de la tecnocracia de la Comisión Europea, ¿quién gobierna la Comisión Europea? Ursula von der Leyen, que viene del Partido Conservador y, sin embargo, impulsora de la Agenda Verde. No, al final no responde a una ideología propia de su partido. pero tiene una cosa, pero sí, una sí, ideología general que a pero veces no- viene hasta incluso dudosamente de Estados claro, Unidos. pero la cuestión es precisamente eso. Cuando tú estás dentro de un partido, tú estás metido en todo ese barrizal, ¿no? De que tú Yo sabes creo que una tecnocracia- cómo- Yo creo que una tecnocracia está más sujeta a estar controlada por actores externos, No, como este caso. espérate, si una tecnocracia es permanente, pero una tecnocracia rotativa, en la cual no vas a hacer siempre, o sea, Aunque sea tú- rotativa. Tú puedes, no, porque Si el ven acá, control lo tiene. ven acá, pero tú puedes controlar vamos a suponer que tú, vale, por casualidad del destino, los 50 elegidos, tú los logras durante esos 4 años que van a gobernar, tú los logras a todos. Si en los próximos 4, esos ya no van a estar y van a venir otros 50, ¿qué probabilidad hay de que los otros 50 todos también entren en la corrupción? Por puro paradigma. Entonces, Por puro paradigma. es cuestión de, ¿cómo decirte? Estadísticamente es improbable. Es improbable. O sea, la estadística te dice de que va a haber a alguien dentro que va a decir, no, mira, esta gente nos está ofreciendo. Pero justamente- Por lo menos uno. Justamente voy a hilar esto con un asunto de la entrevista muy importante, que es el del Nord Stream. Cuando Putin alude al caso del Nord Stream, del episodio del Nord Stream, Sí. cuando se voló. Cuando se voló en el Malvate. Ajá. ¿Qué sucede? Ahí vemos como, no sé qué opinarás tú, bueno, sí sé lo que opinarás tú, pero lo dirás, en cuanto al Nord Stream. En el Nord Stream se acusó directamente a Rusia de haberse autosaboteado a sí misma con el Nord Stream. Recordemos que el Nord Stream lo financió Gazprom, empresa gasística rusa, al 50%. O sea, hubo una inversión millonaria Millonaria, sí, sí. para construir ese Nord Stream. E incluso, queriendo pensar bien de Rusia, no se autosabotaría por sus propios intereses porque es una de las fuentes de ingresos más importantes que tenía Rusia hasta esa fecha. Pero incluso pensando mal de Rusia, tampoco tendría sentido que se autosabotease de esa manera cuando tenían ellos el grifo del gas desde Rusia. Sí, podían cerrarlo. Bueno, extorsionar. de hecho lo estaban jugando con ellos porque Había ¿qué averías hacían? constantemente. Una avería, cerramos estos días, lo volvemos a abrir. ¿Por qué van a perder esa baza? Claro, ¿Por qué van a perder esa baza Pero- de extorsión? fueron los americanos, obviamente. Claro. Y entonces, ¿por qué la Unión Europea y la Comisión Europea no tomó cartas en el Claro. asunto cuando afecta a sus propios intereses? Porque está, de alguna manera, supeditada a los intereses de, No. de Estados No. Unidos. Los partidos políticos. Una tecnocracia no hubiera permitido esas cosas. Una tecnocracia no se hubiera metido en una guerra. La única voz disonante en el asunto del Nord Stream que dijo vamos a investigar más a fondo porque esto nos huele raro, Sí. fue Suecia. Precisamente porque no formaba parte de la OTAN. Ahora que ya solicitó la entrada formal de la OTAN, Sí. ahora dice, bueno, no tenemos competencias para seguir investigando. Caso cerrado. Claro. Hicieron Pero el caso. Pero es del que Nord son, Stream. claro, porque todos son intereses políticos. O sea, la política es una cuestión de mafias. Son mafias. Tú para poder ascender dentro de un partido político, tú tienes que hacer cosas que no son legales, que no son moralmente vistas. Y es la única manera de ascender. Ya. Entonces,
cuando tú logras llegar a alcalde o no sé qué, tienes que seguir haciendo más cochinadas si quieres seguir proyectándote a nivel nacional. En el asunto del Nord Stream, ya en el último tramo de la historia, llegaron a acusar desde Occidente, desde altas voces de las altas esferas de Occidente, llegaron a acusar que había una sombra de duda, una sospecha de que podría haber estado detrás del sabotaje del Nord Stream Ucrania. ¿Tú crees que tendría los medios Ucrania para cometer un sabotaje de ese estilo? Podría tener, claro, y podía, los medios. escucha, puede ser que sí, porque se le estaba dando medios, los países occidentales le estaban dando medios. Si tú te pones a No ver, van a llegar al Mar Báltico, escucha, sin dejar rastro, no sé. no lo sabemos, fíjate que ellos agarraron y también en Crimea, atacaron Crimea. Pero lo tienen a tiro de piedra. Y atacaron no me acuerdo qué fue, también sabotearon sí, o sea, ¿cómo decirte? Han tenido eso porque, bueno, le están dando. Pero es que tienen que atravesar 3 fronteras. Puede ser que sí. Báltico. Puede ser que Pero los medios que necesiten. Claro. O sea, levantarían sospechas, digo yo. Y si lo hacen por mar, tendrían que rodear todo el Mediterráneo. Y Estados Unidos también no hubiera dejado... Pero es que Estados Unidos justamente tenía una fragata de investigación por esa zona, en ese momento. De hecho, un día antes había una fragata de reconocimiento en el Mar Báltico de Estados Unidos. A ver, yo claramente apunto a Estados Unidos. O sea, yo no tengo dudas. Pero ahora en verdad de lo de Ucrania... Claro, podría, con el respaldo de Estados Unidos, no lo sé. Pero... Para mí tiene más responsabilidad esa fragata que cualquier otra... Sí, puede ser. Lo más probable es que sea así, obviamente, ¿no? Yo creo que el 98% de la probabilidad es que hubiera sido Estados Unidos. Es más, la sombra de duda que quieren hacer que se quede sobre Ucrania me parece más un poco un acto de... Mira, ya que os pagamos y financiamos, poned la cara. Potes de humillo, exacto, claro. Para... Poned la cara, ya que os pagamos, poned la cara, que todo os da igual. Yo lo que veo, fíjate algo, es que el problema que hay hoy día con Occidente, y cerrando un poco también el tema por cuestiones de guerra, es que hoy día la única manera de nosotros poder enterarnos de cosas o poder tener una opinión diferente es a través de las redes sociales. Cierto. Y aún así la Unión Europea ha puesto una ley. De hecho, Google le mandó a todos los grandes youtubers, le mandó notificación de que si tocaban algún tema sensible, no sé qué, tal, o sea, lo dejó muy amplio. Entonces, pero de la desinformación. Exacto, dice porque no queremos que desinformen en temas sensibles. Y entonces, pero para ellos, ¿qué es desinformar? Que es un tema sensible, o sea, tener una opinión diferente. Ir en contra de la línea editorial del Estado. Entonces, obviamente que yo hoy día, yo casi no me informo en los medios de comunicación tradicionales porque yo veo la manipulación. Y de paso te hacen ver, fíjate algo, mira, por poner un caso así muy, muy por encima, ¿no? O sea que ahí, hoy día los agricultores están protestando, ¿no? En toda Europa y España se ha unido. ¿Qué hizo Antena 3? ¿No? Culpar a Rusia. No. Ve la jugada maestra que hizo Antena 3. Antena 3 agarra y dice, vale, el gobierno quiere hacer ver que estos agricultores son casta, que son la oligarquía, que son gente muy adinerada, que son los que están protestando, que no es el campesino ni los agricultores trabajadores, ¿no? Antena 3 y todas estas televisoras están financiadas, el Estado les ha dado mucha ayuda después de la pandemia y les debe muchos favores. Todos los medios. Antena 3 hace esta jugada. Es para que vean lo malévolo, o sea, ¿cómo decirte? Cómo mueven las cosas. Ellos agarran e invitan, está Susana Griso, no invita a un agricultor de los que están protestando, ¿no? Invita a un señor de la nobleza, ¿no? Para dar esa imagen de... Entonces, este hombre, que es un hombre que tiene propiedades, que tiene título, que viene creo que de los Alba, no sé qué, que tiene como 4 nombres y 3 apellidos, ¿no? O sea, lo invitan al programa y él obviamente pues acepta
él pues se pone de víctima, dice, sí, yo tengo que, no sé si será verdad o puede ser que sea verdad, ¿no? Porque como decirte, que tenga otras propiedades no quiere decir que este negocio, dice que ha tenido que pedir créditos para poder, los amigos, no sé qué, para poder pagarle a los empleados, y habla acerca, bueno, y defiende la parte del campo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ella le hace una entrevista bastante buena, ¿no? Pero ¿qué imagen da? Uno, ¿de quiénes son los que están protestando? Son gente hacendados, poderosos, acomodados, terratenientes, de grandes... O sea, ve la jugada. Entonces, ¿qué pasa? Toda la izquierda, inmediatamente en los medios de comunicación y en lo que es ¿cómo se llama? Las redes sociales, atacan y dicen, ven, mira, estos son los que están protestando, este tío, ¿cómo va a decir? No sé qué. Entonces le está quitando hierro, credibilidad credibilidad a la gente que sí. Y yo no digo que ese señor no esté pasando tal, pero obviamente, entonces, ¿qué pasa? Pero entonces a los agricultores lo están viendo como eso, ¿no? Que la derecha es la que está financiando y por eso es que están protestando, para poder quitarle hierro a las... El asunto de los agricultores es también un poco denso, porque el asunto es que ellos están viendo perjudicados por la agenda verde europea. Claro. Porque la agenda verde, pero claro, es muy injusta, porque realmente dice... Europa, la Comisión Europea una vez más, dice, bueno, es que los pesticidas son muy dañinos para el medio ambiente y también para la salud. Para la salud. Entonces, obliga al campo europeo a tomar unas medidas fitosanitarias para subsanar este problema. Claro. Por ejemplo, creo que son los 20 últimos días o los 30 últimos días antes de la cosecha no se puede utilizar ningún tipo de pesticida y todo esto. De acuerdo, muy bien, ok, me parece genial. ¿Qué pasa? Que todo esto tan malo para la salud es... solo malo para la salud si se cultiva en Europa. Porque si se cultiva en Marruecos, no hay ningún problema. O si se cultiva en América y se trae para acá, no hay ningún problema. Entonces no todos los agricultores parten desde los mismos gastos, ni desde los mismos... Claro, entonces el precio de una naranja marroquí te puede costar €1, cuando la naranja española te puede costar, o francesa, o italiana, te puede costar los gastos de impuestos, de no sé qué, agua, todo lo que te cuesta. Claro, el trabajador, la seguridad social del trabajador, que de repente en Marruecos no tiene que pagarle seguridad social. No tiene que pagar... es una competencia totalmente desleal, claro. Y encima sumándole que no tienen que estar sujetos a estos requisitos fitosanitarios, que sí lo están en la Unión Europea. Tenemos que terminar. Vale. ¿Damos el paso a lo de los futíes o lo dejamos? Lo dejamos, pues ya no me da tiempo ni de cambiarme ni nada. Bueno, pues nada, entonces lo dejamos aquí por hoy. A ver si otro día damos un repaso. Y continuamos con el resto de más amplio al resto de asuntos que se nos quedan en el tintero. Y nada, una vez más, gracias Luciano por participar en la tertulia. Gracias por invitarme. Y a vosotros, como siempre, todo lo que discrepéis, todo lo que no estéis de acuerdo, me lo ponéis ahí abajo. Intentaré responder si no son muchos comentarios, si son muchos, os peleáis entre vosotros. Y si son pocos, pues contestaré. Y nada, Luciano, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. A ver si en la siguiente tertulia abordamos unos temas de actualidad. Muchas gracias. Gracias. Es que veamos algún extracto de... No, ya más o menos lo tengo fresco, lo estaba escuchando antes de... Vale. ¿Lo viste entero entonces? Casi. Bueno, ya juegas con ventaja entonces. Yo no lo pude ver entero. Pero no, la traducción era pésima porque el mismo de hecho están criticando duramente a Visualpolitik por eso, porque él usaba el mismo traductor para traducir al entrevistador y a Putin, ¿no? Ajá. Y a Putin. Y claro, tú a veces te perdías en algún momento y decías, ¿quién está hablando? ¿Es el entrevistador o es...? ¿Sabes? Como que... Y el tío así con un desgano. Bueno, sí, ¿por qué dices la desnazificación de no sé qué? Sí, bueno, yo estoy diciendo que la desnazificación... No sin gana ninguno. Y tú decías... Qué aburrido. Y no, el tío, una voz plana, así como diciendo... Qué fastidio tener que ver y, ¿sabes? No le echo ganas de decir, bueno, a tratar de cambiar el tono aquí o... Visualpolitik, sabes que perdió muchísimos puntos desde que se le fue... Bueno, eran 3, ¿no? Me parece. Eran 3, sí. Y ahora son 2, porque uno se fue.
que es Fonseca. Fonseca, sí. Y ahora él tiene su propio Sí, Fonseca canal. tiene un Solo canal, Fonseca sí. se llama, Ajá, ¿no? sí. Claro, y se les fue el Calvito, que era el que más, Sí, tenía un montón de más chistes, gracia sí. tenía, ¿no? Ajá. Sobre todo delante de la cámara, sabía exponer Sí, todo sabía las dar. noticias y le daba mucha gracia. A veces ponía un poco de humor y comedia a lo, Ajá, a lo sí, que a lo ponía, que estaba poniendo. y le daba un poquito de chicha a la política cuando hablaba. Y ahora lo llevó a su canal. Él, por ejemplo, ahora hablando de... Bueno, él, tú sabes que es... Bueno, Visual Política en general son bastante progresistas y tal, son bastante de ese palo. Y en el conflicto de Rusia y Ucrania son progresistas pero pro-OTAN, son otanistas. Sí, son de... Y entonces critican bastante a los prorrusos y a Rusia en general. Sí. Y me hace gracia porque ahora en su canal de Solo Fonseca hizo un análisis de cómo va la guerra y entonces él dice, bueno, y ya sabemos lo que dicen los prorrusos, que Putin siempre tiene un plan maestro, que todo le sale bien, y entonces de repente aparece él vestido con uno de estos gorros típicos de Rusia, ¿sabes? De pelo de oso, y tomando vodka y dice, no, Rusia no va a invadir Ucrania. Se toma un chupito y dice, bueno, a lo mejor la invade un poco. Y luego dice, bueno, pero esto va a durar 5 días, porque Ucrania se va a rendir. Toma otro chupito y dice, bueno, pero es que esto estaba parte del plan, esto es... Está gracioso, ¿no? Como él Lo va caramelizando porque le va poniendo ese... Claro, ese toque de humor, claro. No es como contar, bueno, tal, como tirando... Sí, como que estaba ciego, sí, esto de no sé qué, Los sino... rusos dijeron y luego los prorrusos decían... No, en vez de enfrentamiento lo hace de manera cómica. Claro, de manera cómica y sí, un poco de burlarse y a la Se vez... ríen, Claro. los prorrusos y los protanistas se ríen todos con eso, ¿sabes? Porque es verdad, lo ves de esta manera y es cierto que Rusia al principio decía no vamos a tal, y invadir después Ucrania. sí, después, Luego claro, sí, después de luego- 3 días y luego después, desnazificar, bueno, luego esto no sé estaba qué, así. claro. Al final guerra de desgaste, estaba planeado desde el principio. De principio, esa era la Desde el principio estrategia. Era llevar una columna de acorazados y de tanques hasta Kiev para perderlos por el camino, sin suministro de petróleo, o sea, sin suministro de combustible. Si ese era el plan, pues no sé. Mejor no tener ese plan. Mejor mandar un email, no sé, si era el plan. Si era el plan. Claro.